Vaya proceso. Saludos. Oh, a todos. Bienvenidos a otro coloquio chantacón. Amigos, amigo el chino. Hoy un capítulo apremiante de alguna forma. Curioso de más de una. Hoy voy a hablar de una película que por algún motivo no sé, me hizo como dudar de todo dentro de la película misma. Obviamente para que se haya ya el contexto para la gente que no está viendo la imagen o nada, voy a hablar de Weapons, la segunda película de Zack Krieger, director de Barbarian. La historia con esta película para mí comienza con el tráiler. Cuando salió el tráiler yo no había visto Barbarian. Había escuchado de ella como una de las películas de terror como importantes del último tiempo. Había escuchado adjetivos que era como inteligente, esas típicas cosas media odiosas, ¿cierto? Que era inteligente, que era, ¿cómo decirlo así?, original, que además de dar miedo y tener como imágenes como tétricas o imágenes impactantes, también tenía corazón y tenía sentimiento, bla, bla, bla. Muy grandilocuente Barbarian. Y entonces llega el tráiler de Weapons. Y el tráiler de Weapons es súper estúpido, podría decirse de alguna forma. Como el plot de que un montón de niños arrancan corriendo como Naruto. Y es como, ok. Es imposible quedar como, después de ver el tráiler de Weapons, como... ¿eh? Es hasta un poco chistoso. Es hasta un poco chistoso. Y eso no es menor. No solamente no es menor, sino que a la medida de que pasa la película, más te das cuenta de que eso es importante. Pero el tema es que, bueno, después de eso vi Barbarian, como que así, efectivamente una película súper interesante. Tienen como toda esta nueva escuela como Zack Krieger o Jordan Peele, que son como estos nueva generación de mini Hitchcocks. Siempre me acuerdo cuando decían Hitchcock es el maestro del misdirection, como que el maestro de en cuanto a lo que es crear suspenso, no necesariamente terror, pero definitivamente suspenso, eso de tratar de enviarte a distintos lados o hacerte ver distintas cosas, siempre como llevándote de un lado a otro con tal de contarte la historia, darte una oportunidad de resolverlo como buen thriller, pero al mismo tiempo engañarte y bueno, una de las cosas o una de las técnicas que podéis hacer para que alguien se meta de frente en tu historia es que sea no necesariamente compleja de entender, pero que no sea tan simple de entender. Si es muy simple de entender, entonces como que no, uno como espectador no siente como un reto, ¿cierto? Y ahí está el tema que Barbarian logra súper bien. Alta, alto misdirection, alto hacerte pensar que va a ir por un lado, que va a ir por otro. Pero en último término, lo interesante para mí de Barbarian, ¿cómo se llama en español? Ni idea. El bárbaro. Para mí lo interesante de Barbarian era que tenía como un contexto o subtexto como de crítica súper importante. Y era evidente. Era evidente hablar de temas de desconfianza, hablar de los temas de la corrupción, hablar de los temas de greedy, ¿cómo se dice? Ser codicioso, los temas de ser codicioso. Hay un montón de temas, pero por sobre todo cuando la película empieza a tomar su forma definitiva, porque como he mencionado de principio, en la primera mitad y la segunda mitad de la película son cosas totalmente distintas. Una vez que empieza a cobrar como su historia final, la película, o su historia definitiva, esto tiene que ver como con una crítica a... Suena súper genérico, pero es cierto, como una crítica social general, en la medida de que uno de los personajes demuestra ser
un antisocial de tomo y lomo y se mete en un tipo de perversión que es como un tipo de perversión que no se puede simplemente minimizar a un aspecto como psicótico. El, el, no quiero spoiler Barbarian porque igual spoilear la película es... Spoilear un thriller es más o menos cuático. Pero digamos de que la fuerza antagonista principal de Barbarian no es simplemente un psicópata, no es simplemente un asesino, sino que es como alguien que está perturbado dentro de su realidad social. Es súper impactante. O no sé si impactante, pero definitivamente interesante. Y cuando uno llega al clímax de Barbarian, uno dice, wow, me subí a esta montaña rusa de emociones y eventualmente llegué a un puerto que no me esperaba. Es súper difícil decir que uno lo iba a entender. Bueno, luego de eso, eventualmente llegamos a Weapons. Y cuando, como no la pude ir a ver al cine, obviamente Weapons cuando llegó a los sistemas de distribución digital, cof cof, em, ya tenía el hype por el cual ahora es conocida. La película no está corta de praises por todos lados. Por todos lados, todo el mundo le gustó, todo el mundo la encontró increíble. Entonces ya uno viene predeterminado a eso, así como hoy uno viene, oh, esta película como que hizo... ¿Cuánto? Así como que la película costó como 10 palos y hizo como 200 palos, etcétera, etcétera. Convirtió a Zack Krieger en un bona fide creador de horror moderno. Bueno, vaya a ver Weapons y de nuevo voy a tratar como de caminar de manera delicada para no spoilear nada. Pero Weapons, como mostraba el tráiler, se trata básicamente de que en una ciudad chica todos los niños de un curso a X hora en específico desaparecen. Y la película es un thriller dedicado a la resolución de ese thriller a través de la perspectiva de distintos personajes. Es algo que se ve en varias películas, como que ya, esto es lo que pasa con este personaje y al mismo tiempo está pasando lo que pasa con este personaje y obviamente la selección de personajes es lo que guía la narrativa y el foco de la película. La profesora, el papá, el niño. Bueno, entonces tú ves Weapons y de inmediato su tono como entre jocoso, ridículo y realista hace que el misterio del thriller en sí sea extremadamente interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Los personajes son no normales, pero como que lo más normal posible dentro de las circunstancias. Es una película que te propone un inicio sobrenatural, pero inmediatamente lo degrada con lo asentado que son los personajes. Obviamente esto no es estático y no queda así durante el resto de la película, pero definitivamente la película tiene un principio y te empieza a, como dije, los maestros de la misdirection, los maestros del engaño, y te empieza a dar pistas que, si bien son súper sensatas dentro de la situación, no necesariamente te guían a la explicación final de la película. Es curioso pensarlo así porque aquí es donde se empiezan a sembrar un poco las semillas de la discordia, que es lo que me llevó a rever esta película y hablar de ella. Cuando desaparecen estos niños, uno dice como, ya, ¿cuáles son los rollos que inmediatamente te empiezas a crear o las cosas que empiezas a pensar que son posibles respuestas, ¿cierto? El psicópata que los raptó, no sé, hay una posible corrupción dentro del sistema escolar. Y uno se empieza a pasar todos los rollos como más que clásicos o típicos de lo que es una película de terror, ¿cierto? Te puedes pasar como las imágenes como más barbáricas sin ánimos de reseñar
mencionar la primera película, pero te puedes pasar las imágenes más barbáricas y pensar, no sé, una red de pedofilia, algo extremo, algo súper como cruento y incómodo de ver, un papá que los raptó. Te empezás a pasar un montón de rollo. Y en la medida que la película se va armando, te va demostrando de que cada una de las historias de cada uno de los personajes que te va mostrando no solamente apuntan todos hacia el mismo lugar, sino que también se van, no degenerando, pero se van progresivamente transformando eh, en algo que tú no podrías haber considerado la respuesta. ¿Por qué? Porque es como curioso e importante pensar en esto en particular, porque viniendo no solo de Barbarian, sino que dentro de la película misma, en el contexto de terror y de la forma en que está grabada, como con una forma tan psicótica, tan... ¿Cómo se llaman esos que ven gente? Paranoica. Es como que algo siempre te está persiguiendo de atrás, pero no puedes ver ni quién te está persiguiendo ni hacia dónde estás arrancando. Entonces toda la primera mitad de la película es donde está su principal fuerza, donde está como su principal atractivo, en esta creación magistral, si queremos decirle, de un contexto de thriller perfecto. Incluso si uno lo piensa bien, la narrativa de personajes como separados también es de alguna forma como una manera de presentar un thriller o un caso en el cual lo haría un detective. Es como ya, estas son todas las personas involucradas en este caso, vamos a analizarla una por una y hacia dónde van. Y ponerte en esa posición es súper entretenido. Pero ahora bien, ¿cómo hablar de la segunda mitad de la película sin arruinar nada? Digamos de que la segunda mitad de la película revela elementos claves del misterio casi de manera inmediata. Como que eh, ni siquiera en el clima, es como más o menos en la mitad de la película hace el gesto de revelarte la mayor parte de su misterio. Y uno queda como, ya, ¿qué queda entonces? ¿Qué es lo que se va desarrollando post eh, ese tipo de revelación y en mira hacia el clímax de la película? ¿Cómo ponerlo de una manera amable? La película se convierte en una película de terror como ridícula, casi al tipo Peter Jackson, así braindead. Pero lo ridículo de Weapons no existe si no encontraste lo serio de su primera mitad. Entonces, ahí es donde empieza como a germinar esta semilla que digo yo que es lo que me hizo verla y hablar de esta película de nuevo. Básicamente, vamos a ahondar sobre eso. Básicamente el tema es que yo viendo esta película, así como solamente como fanático del cine y la película de terror, así pensando, wow, qué buenas actuaciones, qué simpático todo, qué entretenido el thriller. Oh, esa es la respuesta. Ok, ok, entrete. Todo hace sentido. Pero cuando corren los créditos y termina la película, a pesar de que para mucha gente la encontró mejor que Barbarian, yo como que Barbarian la encontré más disfrutable, porque Barbarian era como un poco más como universal. Weapons termina siendo como muy, ya digámoslo, ridícula. Weapons termina siendo como intencionalmente ridícula, como intencionalmente jocosa, tanto en argumento como visual. O sea, se ve en el tráiler que como que hay definitivamente una temática de derechamente de payaso en cómo se ve eh, los no solo enemigos, pero como personajes de la película.
Ok, pasan los días y es como, weón, qué entretenida película. Un excelente thriller. Excelente thriller, fue súper bacán experimentarlo, imaginarse, ver los resultados, seguir las pistas, bacán. Bueno, pero algo curioso pasó. Algo muy, muy curioso pasó. Que aparentemente gran parte del impacto que tuvo la película, gran parte del impacto que tuvo la película y de la importancia que tuvo especialmente en el público gringo, es que mucha gente leyó la película como una metáfora a los tiroteos en Estados Unidos. Y como alguien que obviamente no es gringo, que tengo conciencia de esa realidad, pero que tropos o conceptos como la escuela, ¿cierto? La niñez, las tragedias dentro de esa realidad escolar, para mí, yo ni cagando, lo primero que pienso cuando veo eso es en tiroteos. Ni cagando. Ni cagando que qué persona fuera de Estados Unidos pensaría en eso de entrada. ¿Quién? Es como... Es súper, súper, súper fuerte pensarlo. Y cuando leí esa cuestión, me... Me medio como... Me medio choqueó el tema. Porque, ok, verlo como una metáfora a los tiroteos escolares es ver otra película. Es ver otra película. Porque no hay espacio para el ridículo en un tema como ese. No solamente eso, no es que no solamente es que no hay un espacio para lo ridículo. Bueno, o sea, a menos de que sea South Park o algo así. No solamente no hay un espacio para lo ridículo, sino que cabe reconocer un montón de argumentos, elementos, personas que están involucrados en la responsabilidad de un hecho como un tiroteo infantil. Entonces volver a ver la película pensando todos esos roles es ver otra película. Yo la primera vez que la vi, el personaje con que no me identifiqué, pero el personaje que más me gustó es la profesora, ¿cierto? No me acuerdo su nombre, pero está a la actriz Julia Garner, que es como una de las locas que está en boga, que salió en Cuatro Fantástico también. Como que ese papel de profesor vulnerable, como inocente, como que le cae todo el peso de la culpa. Es es súper brígido. Y obviamente una de las genialidades de la película es que este personaje no es tal, en el sentido de que no es un individuo perfecto, tiene como caleta de dramas, tiene caleta de problemas. Entonces, como dije, la primera película se encarga de mantenerte en un nivel a tierra súper recto, súper realista. Antes de, como dice el término de póker, antes de mostrarte la cuarta y la quinta carta y tratar de empezar a como volarte la cabeza un poco, de alguna forma, ¿cierto? Entonces, si yo lo vi así de entrada, ¿cómo lo ves una vez que te piensan, oye, esto puede que sea una alegoría a los tiroteos en Estados Unidos? No se puede ver el personaje de la misma forma. Porque en la medida de que el Archer, ahí sí me acuerdo el nombre del personaje, por Josh Brolin, en la medida de que el personaje de Josh Brolin empieza a exigirle respuesta a la profesora, exigirle responsabilidades, uno dice, bueno, de verdad empieza como a hacer sentido y no hacer sentido al mismo tiempo, porque como que en la vida real yo creo que obviamente la gente le exigiría respuesta a los profesores, claramente. Pero al mismo tiempo, no es justo que se le exija responsabilidad a los profesores, porque los profesores son profesores, ¿cierto? No, por mucho que le quisieran los gringos,
Los profesores no son milicos, no son, no sé, ¿cómo le dicen? Boinas verdes. Como que su rol es enseñar y proteger, sí. Pero como no tienen el rol de protegerlos como de un tiroteo, cómo lo van a hacer, cierto? Bueno, ¿cuál es el tema de pasarlo por este filtro? Y donde me choca como con de sobremanera y hasta el punto de llegar a confundirme. Es que si se ve como una metáfora sobre los tiroteos escolares en Estados Unidos, la segunda mitad de la película tiene mucho menos sentido. Tiene mucho menos sentido, porque, como dije, la primera mitad te trata de mantener en la tierra, en el realismo, para que la segunda mitad sea como esta suerte de eclosión o como de explosión de los sentidos, ¿cierto? Como que, guau, mira todo esto que ocurre, que tú no te lo esperabas, o que tú no te lo podrías haber imaginado, ¿cierto? Pa, una suerte de shock, que al final es más efectivo por eso. Pero si todo eso todo es para defender, como dijimos, esta extraña interpretación, la segunda mitad es como complejo entenderla desde esa perspectiva, porque sin spoilear, igual se mete mucho en el ámbito de lo fantástico, en el ámbito de lo extraño. Como que mi primera vista de Weapons no podía ver eso como una metáfora de algo. Porque hay varios personajes que bajo ese prisma exigen muchas más explicaciones de las cuales la película te da. Y claro, esto es una explicación nomás, y es muy posible que no sea así. De hecho, el director mismo como que siempre evita como... y bueno, yo cacho que eso es una genialidad de su parte. Como que evita cerrar las interpretaciones de su película, que es como lo obvio que tú vayas a hacer. Es como obvio, no voy a decir, hoy mi película se trata de esto y punto. No le vaya a impedir a la gente que disfrute a su manera tu película o que vea más cosas mientras sea interesante y lo ayude a disfrutarla. No lo vaya a hacer. Sin embargo, hay una escena que es la que, por sobre todo, la gente utiliza para apoyar esta teoría. Y es que, tampoco voy a spoilear la escena, pero hay referencias, podríamos decirle, a las armas de fuego en X circunstancias de la película. Que por eso la gente se abraza a esta idea de que es como una metáfora y está bien, está bien al cabo. Pero mi problema fue que me dio esa sensación. ¿Me caché cuando de repente a ti te dicen como algo X de una situación que tú no te habías dado cuenta y al final como que te sentís como imbécil? Es como, ¿sabes que yo la vi y vi como un thriller nomás? Vi un thriller que utilizaba elementos como los niños, como la narrativa segmentada, como la eventual explicación de carácter, comillas, sobrenatural, todo como elementos de entretención. Pero yo lo vi así, pero yo soy la misma persona que siempre defiende de que el terror no solamente es como imaginativo, sino que siempre es como una reflexión de algo más. Entonces para mí en ese sentido, y en la primera revisión de la película, el terror de esta cuestión era en el absurdo, estaba enfocado en lo absurdo, estaba como en la ridiculez del establecimiento, la ridiculez del sistema, la ridiculez de la exageración de los responsables en el caso. Y la película es tan explícita y visiblemente absurda que es como difícil no verlo así. Es como difícil no pensar que ese es el objetivo.
pero si la lectura de los tiroteos masivos en los colegios es una lectura posible, este ridículo no, me cuesta caleta verlo como ridículo. No sé si habrá gente en Gringolandia que a estas alturas ya como que piense en este tema como como algo ridículo, como algo, no sé si chistoso, pero como algo digno de reírse. De nuevo, ahí está South Park y están como estos típicos programas de parodia en que efectivamente toman ya estos temas con algo de ligereza. Pero para uno que no es normal y para uno que ve esta realidad como tan ajena, es como para mí pensar la película desde ese carácter es casi tan sobrenatural y casi tan extraño como la película misma se retrata hacia el clímax, como hacia la resolución final. Es casi tan alienígena o tan fantástico como eso. Entonces, volviendo sobre el tema de por qué esto me hizo sentir medio hueonado. No solamente por eso, sino porque encuentro que esa interpretación es súper alienante. Y si uno empieza a ver las pistas en Weapons, que de nuevo, este weón, el escritor y director Zack Krieger, como que es un capo para tirarte pistas que después él mismo no, como que no se hace cargo. Por ejemplo, la corrida de Naruto de los niños. Yo pensé que era la corrida de Naruto y dije como en talla, claro, es la corrupción del anime trabajando los niños, pero hay varias interpretaciones, obviamente la más evidente que son como flechas que están direccionadas. Por eso la película se llama Weapons, armas. Pero ¿se llama armas por eso? Yo la primera vez que lo vi dije, ¿por qué se llama armas? ¿Por qué se llama armas? Y no podía entenderlo. Entonces como que si después me dicen, no, es que se trata de los tiroteos, ¿por eso se llama armas? Pero es como para reconocer las armas que se usan en los tiroteos, ¿o son los niños las armas? En mi primera vista los niños eran la arma. Y los niños eran la arma en el sentido de que, por decirlo de alguna forma, son como la energía más neutra o inocente de direccionar. Es súper complicado hablar de esto sin spoilear, pero para mí era como que el hecho de que fueran niños, el hecho de que fueran ellos víctimas de la manipulación del argumento de la película en general, para mí eso tenía que ver que ellos son las armas, en el sentido así como los niños son el futuro y qué sé yo. Independiente de cómo uno lo ponga en esos contextos, los niños, la infancia es una energía direccionable. No necesariamente como un arma de fuego, pero necesariamente como por ejemplo una fuerza de trabajo o una fuerza ideológica, como yo crío a los niños, siguiendo con la metáfora de la flecha, ¿cierto? Que los niños hacen como una forma de flecha. Como yo los crío, como yo los guío, como yo los influencio, les doy una dirección, les doy un norte. Entonces como que los niños son la arma. Y que te digan que es como una metáfora de los tiroteos cambia toda la perspectiva. Pero para como más o menos ponerle no el fin, pero ponerle como mi punto final de falta de creencia en esa interpretación, es no el Némesis, pero es el personaje, el antagonista de la película. ¿Cuáles son sus motivos? Con o sin el argumento sobre el tiroteo, sus motivos pasan de ser algo como netamente pulsional
de como, soy comillas malo, a algo de relevancia social, crítico. Yo soy así porque, comillas, la sociedad me hizo así. Obviamente esto puede ser simplemente el hogar de la genialidad de la película, que permita todas estas interpretaciones sin cerrarle la puerta a ninguna. Eso obviamente es como una gran y posible respuesta. Pero para uno como espectador como con interés, ¿cierto? Porque igual podéis verla tú solo una vez y como quedarte con lo entretenida y bien hechita que es, lo bacán que está grabada como un thriller, te podéis quedar con eso nomás y ser feliz, pero como mi mente no es así, me quita el sueño esa wea. Me quita el sueño en pensar qué es lo que quería hacer este weón. Y hasta cierto punto me enchucha que el weón alimente la ambigüedad en la película. Y yo creo que esa termina siendo tanto la fortaleza como, no la debilidad, pero lo más criticable de la película. Como está segmentada, como está escrita por personajes separados. No podéis decir que hay solo un protagonista, no podéis defender que la historia sea para defender ninguno de ellos. Pasando de lo comillas real a lo fantástico, no podéis defender única y exclusivamente que sea una suerte de crítica social, ni tampoco que sea solamente sobrenatural. Es una película desgraciada en ese sentido. Porque sin sin pasar a ser como, no sé, Hellraiser, ni nada muy fantástico, y sin ser como, no sé, una weá de Scorsese así, con weones súper realistas agarrándose a chuchadas, sin ser ninguna de esas weas, le hace a todo. Le hace a todo. Le hace a todo y lo permite todo. Es súper cuático. Creo que al fin y al cabo, la película es tan buena, no por todas estas interpretaciones, sino por el simple hecho de lo bien que está escrita y lo bien que está grabada. Como entretención. Así, de entretención. Y elementos como de terror, como la violencia, como el impacto de cosas visuales que sean, ya sean agresivas o de plano perturbadoras. Todos esos elementos sirven solamente para hacer una película entretenida. No voy a ser yo quien ponga punto final y diga que esta película se trata sobre esto y los que piensan diferente están incorrectos. No, ese no es mi rol en nada, básicamente. Pero si no hubiera yo leído esa opinión sobre la famosa metáfora de los tiroteos, ni siquiera me hubieran dado ganas tanto de hablar de Weapons como si podría haber hablado de Barbarian. Pero ese pequeño como destello de, por decirlo así, de posibilidad interpretativa, si queremos ponerlo de alguna forma, esa pura wea, como que hasta el día de hoy como que me quita el sueño. Me quita el sueño porque no puedo, o sea, sí puedo ponerle como punto final a mi idea sobre la película, que ya lo he dicho, lo he reiterado más de una ocasión, que es un buen thriller, es muy entretenido y punto. Pero pucha, qué desgraciado. Me encantaría hablar como con más spoilers como para poder decir, mira, esta weá no hace sentido en esa lectura, esta weá tampoco, pero esta sí, pero esta no. Me encantaría, me encantaría. Pero no quiero spoilear porque quiero que la gente la vea y ya con el solo hecho de ponerme a discutir
estas dos interpretaciones tan radicales, ya estoy un poco sesgando la posible interpretación de cualquier persona que vea la película. Es la verdad. Pero creo que he hecho el trabajo suficientemente decente como para no guiar la interpretación de nadie. La idea de esta discusión es, tanto para la gente que no la ha visto como para la gente que la ha visto, que vuelva a visitar la película, ponerse, abrir los ojos de esta forma y, como en un buen thriller, tratar de buscar las pistas para uno o el otro sentido, para ver, valga la redundancia, si es que hace sentido verla de una u otra manera. ¿Okay? Pero bueno, en conclusión, Weapons es tremenda película, y es muy muy buena, y es tremenda película, única y exclusivamente porque es extremadamente entretenida. Es extremadamente entretenida y es extremadamente inteligente para permitir todo este tipo de lecturas. Es nada menor que una obra de genialidad. El director y escritor como que de verdad se posiciona como uno de los buenos más creativos e inteligentes para escribir una historia que tiene terror, tiene comedia, tiene emoción. Como que, no sé, es la... Iba a decir la ensalada, pero mejor digo el sándwich. Es como el sándwich perfecto. Digno de todos los praises y todos los premios y todos los premios que eventualmente va a sacar en las premiaciones. Porque que a ti se te ocurra crear una historia así, con un ritmo y elementos tan perfectos, vale la pena el praise. Pero bueno, eso es Weapons. Estimo de que en algún momento lo voy a ver de nuevo y voy a tener que pensar una vez más. Porque esa weá de que este weón te la haya puesto justo, te la haya puesto justo en ese punto de lo ambiguo y lo es nada menos para alguien como yo que una derecha crueldad. Bueno, es una película de terror al menos, así que se espera que sea cruel. Pero por lo pronto, yo lo dejo hasta ahí. Los veo la próxima semana. Gracias por escuchar. Vean la película. Y pucha, ojalá opinar con alguien en el futuro. Porque no sé quién más la ha visto. Por lo pronto, cuídense mucho. Gracias por escuchar. Bye bye.